Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un video después de 1000 años. Ya sé, tardé muchísimo tiempo en traer video, pero es porque estuve ocupada tratando de mantenerme activa en Instagram. También creé un nuevo canal de YouTube, pero de psicología. A la vez también creé un perfil en Instagram de psicología, así que estuve como muy al pendiente de ese nuevo proyecto y alejándome un poco de este lugar. En especial porque también tuve como una crisis existencial de lectura, en el sentido de que me replanteé mucho qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, que ciertos libros los leo pero con mayor reticencia y por eso me generan bloqueos, pero es porque quizás mis gustos cambiaron, etc. Así que estuve experimentando con nuevos géneros y el video de hoy justamente se trata de traerles un wrap-up de los últimos meses porque se me pasó el dárselos antes. Pero bueno, este es un video que recopila las lecturas de agosto, septiembre y octubre. Fueron lecturas raras, lecturas que quizás en otra época de mi vida no habría leído y en esta sí, porque quería experimentar y ver qué es lo que de verdad me interesa más o me llama más la atención. Empecemos con las lecturas de agosto. En agosto leí 3 libros y el primero fue El secreto de la asistenta, que es la secuela de La asistenta, propiamente dicho. Un libro que de verdad me impactó, me gustó, fue como... Tenía muchísimas ganas de leerlo, tenía ganas de leerlo todo el tiempo, de leerlo súper rápido, lo devoré. ¿Y qué pasó con El secreto de la asistenta? Que no me encantó. Me pareció que quizás La asistenta podría haber sido un libro autoconclusivo o que se podría haber planteado de otra forma. Para los que no lo saben, La asistenta es la historia de una mujer que acaba de salir de la cárcel y que tiene que conseguir un trabajo para sobrevivir. Y finalmente el único trabajo que consigue es como asistenta de una mansión con una pareja muy excéntrica, una mujer muy rara y una que tiene una nena también. Entonces básicamente las hace limpiar, cocinar y de vez en cuando cuidar a la nena. Pero bueno, las cosas se ponen muy perturbadoras porque descubre que esta familia tiene muchos secretos y cosas raras. Y bueno, al final nos dan a entender una cosa que uno esperaba en el segundo. Bueno, al final eso no ocurre. Se ve que ocurrió, pero en el medio de esos años. Y entonces empezamos a leer lo que pasa una vez que ya dejó de lado esta vida y empezó una nueva. Pero al final tiene que volver de vuelta a esa anterior vida y eso es lo interesante. Pero fue tan dilatado ese momento y el misterio no estaba tan bien construido que la verdad que no me produjo nada. El siguiente libro que leí en el mes de agosto fue uno de mis nuevos libros favoritos de la vida. Y digo de la vida porque son esas historias que yo digo, este libro me construye como persona. Ese libro es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es una historia que encontré casualidad en un canal de YouTube. Nombraba muchos libros desconocidos, pero iba planteando más o menos de qué se trataba cada uno. Y como yo estaba en este periodo de buscar cosas nuevas y poco conocidas para irme de lo popular, del lado juvenil popular de Bookstagram y todo eso, dije, bueno, voy a buscar libros que más o menos me llaman la atención, aunque sean desconocidos, aunque sean independientes, aunque sean de autores random, no sé, suecos, que uno dice, bueno, no llega tanta literatura de esos otros países acá, sino que son más de habla inglesa o así. Así que bueno, me fui por este libro y se volvió uno de mis favoritos. Leí 5 estrellas, es increíble. Es un libro que nos plantea la historia de un chico que terminó la secundaria y que para conseguir algo que él quiere, la madre básicamente lo manipula y le dice, bueno, ¿querés esto? Te lo voy a dar, pero tenés que venir en el verano a vacacionar conmigo, nosotros dos solos. Y él no entiende por qué, es una tortura, él odia a su madre, habla muy mal de su madre, es asqueroso el libro como está escrito en ese sentido. Entendemos que hay mucho trauma de trasfondo, una historia muy complicada, horrible, que es lo que arruinó la relación entre ellos, pero es magnífico cómo esta relación va evolucionando y nos vamos metiendo en la cabeza de este personaje y lo que siente con su madre, que es tan opuesto porque la quiere y a la vez la odia y habla muy mal de ella, pero a la vez entendemos que por dentro la adora en cierto punto. Y vemos este periodo de reconstrucción de una relación que nunca estuvo y que siempre fue mala, en un momento en la vida de ambos que es también, que va a ser un antes y un después, no solo por su relación, sino por la vida en general. Y es tan triste, tan doloroso, tan crudo, tan asqueroso,
porque está planteado de una manera asquerosa pero bellísimamente poética. Así que sí, es un libro que le recomiendo a todo el mundo. No es para todo el mundo, pero es un libro que da placer leer, más allá de la historia. El siguiente que leí es El ciclo del hombre lobo de Stephen King, que me lo prestó Walter, y leí 3 estrellas. Es un libro que leía en los ratitos que tenía antes de entrar al trabajo. Es un libro súper cortito, que no se parece en nada a La pluma de Stephen King, con sus tramas, sus giros, la construcción de sus personajes y ambientes, pero sí está el ambiente típico pueblito chiquito y todos los problemas que hay entre los vecinos, los rumores, los chismes, las cosas medio góticas, las escenas medio asquerosas. O sea, tenemos como todas las características de la narrativa de Stephen King metidas en un libro chiquito que parece un recorte de una historia más grande, que nos cuenta, bueno, la vida de un pueblo sacudido por la aparición de un hombre lobo cada mes que se lleva un par de víctimas, y cómo vamos descubriendo a ver quién es, quién puede ser, qué es lo que está pasando, porque no lo dicen inmediatamente que puede ser un hombre lobo, sino otra cosa, que es una criatura. Bueno, tenemos todas estas cosas que no nos... A ver, cuando llega el punto del clímax en el que nos enteramos quién es, tampoco nos resulta tan llamativo, pero me refiero a que leerlo me daba placer porque yo me sentía introducida dentro de este pueblo, como dejada ahí y viendo absolutamente todo. Me lo creía, me creía los diálogos. Es de verdad un libro de Stephen King, y solo por el hecho de ser Stephen King ya me da como esa nostalgia y ese impulso para leerlo. Pasamos con el mes de septiembre, y es que en septiembre leí 3 libros, pero fue el mes más raro de mi vida. Porque fue un mes en el que decidí leer todos libros que yo en otro periodo de mi vida jamás habría leído. Y el primer libro con el que empecé fue La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que de por sí es una autora que yo conocía de nombre, pero nunca había leído, y sus historias tampoco me llamaban la atención. Pero es un libro al que leí 4 estrellas porque es una suerte de ensayo que mezcla muchas cuestiones sobre la vida, ¿no? Sobre la vida, la muerte, el duelo, la viudez. Es una narrativa bastante feminista que nos habla del amor y también del odio y del dolor y de este proceso de duelo en el que, bueno, Rosa Montero perdió a su marido. Y en ese momento de su vida tan complicado se le presenta la oportunidad de crear una historia en base a los diarios de Marie Curie, que también es una mujer atravesada por el duelo de su marido, una mujer que obviamente enaltece todo lo que podríamos hablar del feminismo también. Y ella lo que hace es reconstruir su historia mezclándolo con la suya propia, y siempre con un tono de humor, pero también con una cruda crítica social, tanto a la presente como a la de aquella época con Marie Curie. Y la verdad es un libro muy diferente, no es una novela, no es algo que nos presente una ficción o que tenga esos ganchos que uno quiere seguir leyendo para descubrir algo, o con giros argumentales. No, es una suerte de ensayo que nos enseña un montón de cuestiones, que también nos hace sentir que somos amigos de la autora, leyendo con ella sus chistes, sus ideas, sus pensamientos, metiéndonos dentro de su corazón, y también de alguna manera leyendo las hipótesis que ella misma crea acerca de lo que pensaba, sentía o deseaba Marie Curie. Es un libro muy lindo que obviamente no es tanto lo que yo hubiera elegido leer, pero es un libro que me gustó mucho. Entonces, sí, le di 4 estrellas, pero es posible que siga leyendo a esta autora y es posible que busque otros ensayos. El siguiente libro fue Vidas en corto, que fue una de las colaboraciones con Pan Publicaciones. La siguiente la leí en octubre y la otra la estoy leyendo ahora. Vidas en corto es una pequeña antología escrita por una autora que escribe de una manera muy cruda, muy cotidiana, pero también accesible y bella, de todas formas. Se va metiendo en la cabeza de distintos personajes random y de sus vidas random, generalmente vidas de campo, vidas más rurales, a eso me refiero, más tradicionales también en algunos casos, cosas que no nos esperaríamos o que quizás quienes vivimos en la ciudad no entendemos tanto, entonces es hermoso. El siguiente libro fue Anhelo de Raíces, que este libro lo leí por una youtuber, también bookstagrammer, que sigo mucho,
Y es un libro que también es una especie de recorte en la vida de la autora, May Sarton, de el periodo en el que, después de la muerte de sus padres, ella saca todas las cosas de la casa, de su casa, y decide, por todo esto que está viviendo obviamente, que tiene que encontrar algún lugar en donde echar raíces, crear un hogar, encontrar un lugar que sea suyo y sentir que ahí es donde echó de verdad raíces, porque ella se sentía tironeada por distintas partes del mundo en las que había vivido, que había visitado, que le habían gustado, y ahora que sus padres no estaban, de alguna manera ya no tenía algo que la atase a aquello que había sido su infancia y lo que había considerado siempre su hogar. Entonces termina mudándose a un pequeño pueblito rural sin ningún tipo de conocimiento sobre jardinería, sobre llevar adelante una casa que está derruida y que tiene que construir de cero, prácticamente. Y este periodo de vida en el que ella, sustentándose de las clases que puede impartir en universidades y de obviamente sus propios escritos, consigue reconstruir esta casa, llevarla a su gusto, aprender sobre jardinería, tener un hermoso jardín con 1.000.000 de ejemplares de flores y plantas distintas. Aprende sobre los animales y las criaturas que viven por ahí, sobre los árboles, hace bastantes amigos entre sus vecinos, se vuelve parte de la comunidad. Es un libro muy cotidiano, muy poéticamente escrito. Si les gustan esas cosas les va a encantar esto, y si les gusta esa literatura más poética, aunque no tenga grandes giros o grandes diálogos y intercambios, digamos, con las personas, porque es más como un diario íntimo, entonces no vemos el día a día de ella hablando con otras personas. Si les gustan ese tipo de historias, este libro les va a gustar. Y por último, y acá ya terminamos, el último libro que leí, y esto del mes de octubre, leí un solo libro, porque entré como en un bloqueo y dejé de leer absolutamente todo, por otras crisis existenciales que ya no tenían que ver con la lectura, sino con otras cosas. Y ese libro fue Cuando quieras podés destruirme, que es un libro que también fue colaboración con Pan Publicaciones, que es básicamente también como una especie de biografía, es la historia de vida de la escritora cuando tenía unos 17 años hasta los 20 y pico, que es cuando se enamora de una de sus amigas, y nos cuenta, digamos, todo el conflicto existencial y conflicto en general en su vida por el hecho de tener que aceptar y reconocerse a sí misma como lesbiana, pero a la vez tener que hablarlo con su familia, tener que llevar adelante esa pareja donde la otra persona todavía tiene miedo de salir del closet, por así decirlo. Entonces es muy complicado, y todo lo que eso conlleva a nivel emocional, que obviamente es algo que le dolió mucho, pero también le hizo aprender mucho. Y como cuando se logró aceptar a sí misma y estaba firme y bien plantada en su vida, muchas otras cuestiones que tienen que ver con el amor y con la familia también la golpearon mucho, hasta que finalmente, bueno, todo se fue acomodando y de alguna manera cumplió sus sueños y encontró su identidad, lejos de pensar en, bueno, amo a esta persona, me quedo para siempre con esta persona, o tengo que llenar los deseos y las expectativas de mi familia, como lejos de todo eso. Entonces es una historia muy linda, porque además sabemos que es verídica, y muy llevadera y muy fácil de leer, y con mucho humor y con mucha, no sé, una narrativa especial, como para decir, siento que estoy leyendo el diario íntimo de esta chica, pero a la vez siento que me está hablando a mí, o sea, siento que es mi amiga y que estoy hablando con ella, teniendo una conversación. Entonces sí, por momentos uno le duele mucho las cosas que le pasan, y por momentos se siente muy identificado, y por momentos se ríe mucho con el libro, y así. Entonces es un libro muy bueno. Yo lo fui leyendo de a poquito y lo leí a lo largo de todo el mes, justamente porque lo leía antes de entrar al trabajo, como me pasa con otros libros. Así que bueno, fue el único libro que leí en el mes, pero fue una buena lectura, le di 4 estrellas, y este mes ya leí mucho más, así que para el siguiente wrap-up van a tener bastantes más libros. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube, y obviamente en Instagram, porque ahí sí que estoy activa todos los días, a diferencia de en YouTube. Nos vemos cuando podamos vernos. Chao.